Buenos días a todos. Muchas gracias a Gabeiros Asociados y a Triodos Bank, a Patricia, Sandra y a Inés por vuestra introducción y por vuestras amables palabras. Si os parece, voy a utilizar una presentación que nos va a guiar a lo largo de la presentación o de mi ponencia, donde voy a hablar básicamente de una nueva tendencia de financiación o de financiamiento sostenible, la inversión con lentes de género, y me voy a parar en algunos productos donde creemos que hay más oportunidades y desde luego donde estamos viendo un mayor interés y una mayor demanda, como en los bonos de género. Pero en cualquier caso voy a hablar de distintos productos y lo voy a hacer desde el lado de la oferta, pero también, que creo que es importante, del lado de la demanda. ¿Quién está demandando todos estos tipos de inversión? Y dónde, en qué partes del mundo vemos que está avanzando más. Así que sin más, si me permiten, vamos a poner una presentación, iremos parando a lo largo de ella para tener diálogo, contestar preguntas, etcétera, y luego sin duda al final, con muchísimo gusto también me comentan o me preguntan lo que consideren. Gracias. Bueno, para iniciar esta presentación, permítanme hacer un breve recuento de cuál ha sido la trayectoria que nos ha llevado a la situación actual en la inversión con perspectiva de género. Tenemos, sin duda alguna, dos telones de fondo. Por un lado, el mundo está enfocado en recuperarse de los impactos de la pandemia. Vimos este impulso desde Davos a principios de año, donde se habló de un gran reinicio y un reordenamiento de prioridades, es decir, buscando una recuperación lo más alineada posible con la Agenda 2030 y la Agenda de París. En España, con su propio contexto y retos particulares, también existe un mensaje similar. De otro lado, la pandemia parece que ha afectado particularmente a las mujeres, porque de acuerdo a McKinsey han perdido más ingreso y han sufrido mayores tasas de desempleo. Han debido soportar una mayor carga doméstica de la que ya asumían y han visto su salud más afectada frente a los hombres por su sobrerepresentación, y esto es muy importante, su sobrerepresentación en la primera línea de defensa, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En España, de acuerdo con un informe de BBVA, más del 50% del empleo de las mujeres se concentra en 4 sectores: comercio, hostelería, educación y servicios sanitarios y sociales, sectores directamente impactados por la pandemia. Además, de acuerdo con un reporte de SADE, más de 2/3 de las madres españolas se vieron obligadas a quedarse en casa por las medidas de distanciamiento social, asumiendo de esta forma la mayoría de las tareas adicionales del cuidado infantil. Y de acuerdo con la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, la pandemia ha impactado más negativamente a las mujeres debido a que desempeñan, como he dicho anteriormente, en mayor proporción actividades de primera línea de respuesta ante la crisis sanitaria, como enfermería, con un 84,5% de empleo femenino, o personal de residencias de mayores y personas dependientes, con un 77,8%. La evidencia muestra que ha habido un punto de inflexión respecto a lo que está pasando en igualdad de género en el mundo y en España. Pero bueno, Inés, te dejo a ti la palabra. Bueno, la pregunta es si creemos que el empeoramiento de las circunstancias provocadas por la pandemia nos pone en una situación de riesgo de retroceder lo avanzado en los últimos años. Mónica dice que sí que lo ve. No sé, Mónica, si quieres abrir el micro y darnos algún insight, alguna idea. Hola, Olivia, perdóname, Olivia, que me he equivocado, he dicho Mónica. Bueno, yo veo la pantalla también. Sí, creo que la mayoría. A ver, arriba, cómo se ve la presentación, puede elegir si ves más las etiquetas con las participantes o más la presentación. Igual es algo de configuración que no se ve o no, o sí.
Eugenia dice gracias. Supongo que el problema es resuelto, ¿verdad? Bueno, era un poco si queríais aportar un poco a esta pregunta, si creemos que hay riesgo de retroceder lo avanzado por digamos, el tropezón, si lo que ha provocado la pandemia es un tropezón o es un cambio de tendencia que tendremos que revertir. Es que no veo, si queréis abrir el micro. Bueno, Si yo no... esto es una opinión, yo soy Mónica de Morningstar. Entiendo que estáis haciendo la pregunta a la audiencia, ¿no? Sí, claro, claro, sí, por eso. Sí. Bueno, yo creo que, bueno, pues por desgracia es así, ¿no? Independientemente de no tener tantas estadísticas a mano para poder reflejarlo, sino en mi entorno, ¿no? Y creo que, bueno, pues que es algo en lo que tenemos que unirnos para proceder a que sea simplemente un tropezón y no se consolide como una tendencia, ¿no? O sea, que hagamos todo lo posible para que esta situación se revierta. También es cierto que el trabajar desde casa ha sido un no trabajar desde casa realmente, ha sido un trabajar desde casa más ocuparse de todas las actividades y ahora que vuelven los colegios y tal, pues creo que es una situación que también esa flexibilidad va a permitir también a las mujeres, si las compañías son capaces de, yendo hacia adelante, no producir un cambio de obligación de vuelta obligatoria, por ejemplo, a las oficinas, creo que es algo positivo que las mujeres podemos tomar como ventaja y bueno, pues ser capaces de compatibilizar, ¿no? La vida profesional con la vida personal, ya con colegios y con responsabilidades de vuelta redistribuidas, ¿no? Sí, bueno, realmente no os escondemos que una de las razones, entre otras muchas, de provocar esta presentación de hoy era la preocupación que teníamos de que los temas producidos por la pandemia dejaran de lado algunos temas, entre otros, por ejemplo, las cuestiones de género, ¿no? Al principio había un cierto temor que los temas de cambio climático se quedaran un poco relegados por la urgencia de la recuperación. Después hemos visto que no, pero sí que nosotras internamente lo habíamos comentado, que hasta qué punto, digamos, pues toda la urgencia de la recuperación pudiera dejar de lado otros temas, entre otros, los temas de género. Y era por eso un poco una de las razones, ¿verdad, Patricia?, por las que habíamos decidido organizar esta charla. Así que, bueno, me alegro que estemos un poco alineados, no sé, y no sé, De Patricia, si hecho, quieres. no, solo una cosa, y es en relación con lo que ha apuntado ya Gemma, el que ese concepto de parece que ha impactado más en las mujeres, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que se necesitan sería efectivamente análisis de cómo ha impactado. Yo creo que ya en muchísimos sectores ya se está empezando a estudiar y que desde el sector público se debería hacer, cómo ha impactado realmente en la población femenina la pandemia, en las posibilidades en las oportunidades de trabajo, cómo ha impactado el paro, cómo han impactado pues, los ERTES, etcétera, que parece que ha impactado muchísimo más en las mujeres. Ese parece, creo que una de las cosas que había que intentar y conseguir es que se conviertan en datos, en cifras, porque solo con esa información muy objetivada se puede reclamar que se vuelva a recuperar ese espacio perdido que parece que sí que se ha dado un paso atrás, ¿no? Muy bien, pues no sé si, Gemma, quieres continuar. Veo que hay otra intervención de Olivia. O... Como quieras, si quieres sigo. Sí, venga, adelante. Bueno, perfecto. Por lo menos queda claro que hay cierto peligro de retroceder en lo avanzado en los últimos años, que no ha sido poco. Si me permiten, déjenme contarles un poco los avances que habíamos visto en los últimos años. Siguiente, por favor. Por un lado, el hecho de que, de acuerdo con los datos de Eurostat, la tasa de ocupación femenina experimentó un crecimiento extraordinario en España en los últimos 25 años, pasando del 30,8 en 1993 al 56,9 antes de la pandemia.
o que antes también de la pandemia hubiera un 57,8% de la población femenina entre los 18 y 24 años matriculadas en la universidad, comparado con un 45,8% de hombres, de acuerdo a la Fundación Conocimiento y Desarrollo, por citar solo algunos ejemplos. Porque hay que recordar que antes de la pandemia el ímpetu por avanzar en la igualdad de género ya había ganado momento en los últimos años. Por ejemplo, a través de las plataformas de redes sociales, que como sabemos son poderosas y capaces de movilizar a personas en todo el mundo, se hizo viral el movimiento Me Too, la obligación de las empresas de reportar la brecha salarial en el Reino Unido, la decisión de permitir a las mujeres de conducir en Arabia Saudita o el Women's March de Washington en el 2017. También es importante recordar el rol cada vez más protagónico de las mujeres en diversos ámbitos de la sociedad. Solo por citar algunos, recordemos a Megan Rapinoe, la capitana del equipo de fútbol femenino de Estados Unidos, quien logró, creando un hito en este sentido, cambiar las condiciones salariales desventajosas de sus compañeras. Y ya con la pandemia encima, varias mujeres han liderado algunas de las respuestas de contención más efectivas, como Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, Sanna Marin, quien a sus 34 años se convirtió en la primera ministra de Finlandia, o Tsai Ing-wen, la presidenta de Taiwán. Y en España, aunque aún no hemos tenido una mujer presidente, sí varias vicepresidentas. En España también hay, sin duda, muchas mujeres referentes en distintos sectores, tanto a nivel internacional, como Belén Garijo, la primera mujer en dirigir una empresa del DAX 30 alemán, tras convertirse en la CEO de Merck, o Bárbara Navarro, directora internacional de Google Cloud. A nivel nacional hay muchas otras que tampoco me voy a poner ahora aquí a mencionar una por una, pero ahí vemos esta lista famosa de las 100 que hay anualmente. Pero aún queda sin duda alguna mucha tarea por hacer. Un informe reciente de CREAP resalta que en España solo 1 de cada 4 personas con capacidad de decisión en los principales estamentos de poder es una mujer. Y que si España, y esto es muy importante, si España elevara la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo hasta alcanzar el umbral de paridad, el PIB, el Producto Interior Bruto Asociado, se situaría en 1,7 billones de euros, lo que supone un aumento del 18,6% respecto al nivel actual. Cifras sin duda importantes. Y por supuesto, el sector financiero también se ha involucrado en la conversación, pues ha visto una oportunidad de negocio en tener un rol más activo para reducir las brechas de género. A inicio del 2020, por ejemplo, Goldman Sachs anunció que no llevaría empresas a los mercados públicos de Estados Unidos y Europa si sus directorios no contaban con al menos una mujer. Y en diciembre de ese mismo año, la bolsa Nasdaq de Estados Unidos propuso al regulador financiero aprobar un requerimiento para que las empresas listadas tengan la obligación de contar con al menos una mujer en sus juntas directivas. Pero además es un sector, como comentaba antes Sandra, es un sector donde también estamos viendo un mayor liderazgo femenino. A nivel internacional tenemos, por ejemplo, en la misma Nasdaq, Adena Friedman como máxima responsable. Fidelity, uno de los mayores gestores de activos del mundo, siendo dirigidos por Abigail Johnson, o el nombramiento con el que empezamos el 2020 de Jane Fraser como la CEO de Citigroup. A nivel nacional también tenemos liderazgos femeninos en el sector financiero, como Nadia Cabriño, la ministra de Economía, Ana Botín, la presidenta de Santander, o María Dolores da Causa, la CEO de Bankinter. Pero ¿cómo se aprovecha esta oportunidad? Básicamente a través de lo que se llama la inversión con lentes de género, que ha venido creciendo en la última década y que hoy cobra más relevancia que nunca. Se trata de un tipo de inversión que busca generar rentabilidad financiera y contribuir a cerrar la brecha de género, apostando por aquellas empresas que son lideradas por mujeres, que brindan productos y servicios que benefician particularmente a las mujeres
y o que implementan políticas de igualdad de género y liderazgo femenino. Estos son los llamados 3 lentes de género y cada uno tiene un caso distinto de negocio que me gustaría explicarles. El primer lente está vinculado al acceso a financiamiento o a financiación para las mujeres, que empezó con micropréstamos para las mujeres empresarias, pero que después es una oportunidad que los bancos han tomado en los últimos años, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, lideradas por mujeres. Cuando digo lideradas, me refiero a gestión y propiedad de mujeres, para lo cual están creando propuestas de valor que unen préstamos, formación, mentoría y oportunidades de networking para este segmento. Para este lente, la evidencia nos dice que las mujeres son mejores pagadoras. Nuestro ratio de mora está en un 2,9%, mientras que el de los hombres en un 4,2% según la Alianza Financiera para la Mujer. También son mejores ahorradoras. Nuestro ratio de préstamos a depósitos está en un 85% comparado con un 140% de los hombres. Y además son mejores voceras. Cuando estamos satisfechas, como todas sabemos, las mujeres se lo comunicamos hasta 9 personas, lo que es algo muy apreciado por los bancos y sus departamentos de ventas y marketing. El segundo lente es el de invertir en empresas que crean productos y servicios para mujeres. Es una industria emergente donde tenemos ejemplos, sobre todo a nivel internacional, de empresas que proveen productos para la salud reproductiva o vestimenta para mujeres que tienen a la vez políticas de equidad de género y protección social en su cadena de valor. Porque no olvidemos que ellas, las mujeres, toman el 80% de las decisiones de compra en el mundo, según Boston Consulting Group, y que también controlan la mayor parte de la riqueza del mundo a día de hoy. Solo en Estados Unidos, por ejemplo, manejan 11 billones de dólares, cifra que subirá a 30 billones en 10 años, según indica McKinsey. El tercer lente se centra en prácticas internas en las empresas, porque aquellas con más diversidad de género tienen un mejor desempeño. Tras analizar una muestra de empresas cotizadas en distintas bolsas a nivel global para ver la relación entre su desempeño y su nivel de diversidad de género, McKinsey llegó a la conclusión de que en el mundo las empresas con mayor representación femenina tuvieron hasta un 47% más de retorno sobre el capital, ROE, y un 55% más de margen EBITDA. En general, las empresas cuentan hoy con diversas herramientas para impulsar una mayor representación femenina a la interna en su propia organización, aplicando, por ejemplo, herramientas de diagnóstico como el Women's Empowerment Principles Gap Analysis Tool, web de Naciones Unidas, que permite a las empresas autoevaluar su cultura de forma que puedan mejorar su desempeño y políticas de igualdad de género. También existen sellos nacionales, múltiples sellos nacionales. Aquí simplemente hemos querido poner un par de ellos. Y también a través de certificaciones internacionales como EDGE, que suelen ser monitoreadas por inversionistas sostenibles y responsables. Pero ahora quisiera pasar a dar un breve panorama sobre los productos existentes dentro de este tipo de inversión, comenzando por la deuda privada, es decir, por los micropréstamos y préstamos. En países emergentes, especialmente Latinoamérica, fue pionera en desarrollar los micropréstamos, pero como he dicho anteriormente, llevamos ya unos años viendo un mayor número de propuestas de valor por parte de los bancos que incluyen este tipo de productos, incluyendo España, que se suelen enfocar en mujeres emprendedoras o pymes lideradas por mujeres. Aquí importante, si ven, mencionar, bueno, los micropréstamos de la Caixa con Microbank, pero también hemos querido poner un par de ejemplos. Por un lado, el programa de Generación 81 de Santander en España y el programa Women de la filial de Santander en Argentina, que está teniendo mucho éxito para llegar a este segmento de la mujer. Pero seguimos con deuda pública,
con los bonos sociales de género, que comenzó como una tendencia internacional impulsado primero por la banca multilateral, el IFC, que es la filial del Banco Mundial que se centra en el sector privado, fue el pionero, fue la primera institución que emitió uno de estos bonos en el 2013, le siguió en el 2017 el Banco Asiático de Desarrollo, pero después de todas estas ha habido varias oportunidades, especialmente en Asia, Australia y Canadá. En América Latina empezamos a hacer bonos de género en el 2019 y desde entonces la realidad es que hemos hecho unos cuantos, incluido uno de nosotros mismos de BitInvest que emitimos este año en marzo. Pero aquí quisiera hablar de dos que son bonos de filiales de empresas españolas. Santander Chile emitió este año un bono, además fue un bono que a pesar de que financiaba a pymes lideradas por mujeres en Chile, el bono fue emitido en Japón. Y luego también el Fondo Esperanza de la Fundación BBVA Microfinanzas ha emitido este año este tipo de instrumento. Pero es un mercado en expansión, Por ejemplo, Banca Mía, otra entidad de la Fundación BBVA Microfinanzas, planea emitir bonos sociales de equidad de género en las próximas semanas. Los recursos de la colocación de estos bonos se destinarán a otorgar aproximadamente 50.000 créditos para financiar a mujeres colombianas microempresarias en condición de vulnerabilidad. De todos los bonos de género, 5 han contado con el apoyo de Grupo BIT. Uno, el de FIRA, institución dedicada a apoyar los sectores rural, agropecuario, forestal y pesquero en México, que fue colocado en el mercado doméstico a través de la Bolsa Institucional de Valores, de la Bolsa Viva. Recibió una asistencia técnica de parte del BIT, de nuestros colegas que trabajan con el sector público. 4 de ellos han sido estructurados y suscritos por BitInvest, el brazo privado del grupo. E incluso nosotros mismos, como he dicho anteriormente, emitimos este año, en marzo, nuestro primer bono de género que se emitió en México, pero cuyos recursos se utilizarán para financiar proyectos de impulso de la igualdad de género en toda la región. De todos estos bonos, me gustaría resaltar el primer bono de género con incentivos del mundo, del Banco Colombiano de Vivienda, que estructuramos y compramos también nosotros. Su estructura permite al emisor reducir su costo de financiamiento en tanto cumpla con metas que superen sus compromisos iniciales de financiar a empresas lideradas por mujeres. Tenemos un vídeo donde se explica la estructura. Adelante. Gracias. Bueno, la verdad que si me permiten les explico rápidamente cómo es la estructura.
Este es un bono por 362.500 millones de pesos, el equivalente a aproximadamente 100 millones de dólares, e impacta en 6 ODS, el 1, el 5, el 8, el 9, el 10 y el 11. Como he dicho, el emisor es Banco da Vivienda, uno de los bancos líderes en Colombia. Nosotros fuimos estructuradores e inversionistas y la segunda opinión vino de Baigio e IES. Básicamente el bono financia pymes lideradas por mujeres y también la compra de vivienda de interés social por parte de mujeres. Unimos esfuerzos en esta operación con un fondo supranacional que se llama el fondo Wi-Fi. Básicamente es la iniciativa de financiamiento de mujeres emprendedoras, que básicamente es un programa internacional apoyado por 14 gobiernos y 6 bancos multilaterales que busca promover el acceso a financiamiento de las mujeres. Nosotros, Bitinvest, somos el socio estratégico para América Latina y el Caribe. Entonces, básicamente lo que hicimos fue crear una estructura, el equivalente, los que os dedicáis a las finanzas sostenibles o estáis en este mundo, el equivalente a un bono con KPIs, o sea, un Sustainability Linked Bond, en el cual básicamente evaluamos el porcentaje de financiamiento que tenía o que daba la vivienda a este segmento y básicamente le dimos el incentivo para que en los próximos 3 años incremente su cartera del 20% actual al 27%, lo que básicamente son 6.500 nuevos préstamos a mujeres con un monto medio de $300.000. De tal forma que ellos pagan un cupón, como en cualquier bono, y si logran alcanzar esa meta, pues van a recibir una bonificación. Básicamente es un incentivo para que el banco haga un esfuerzo adicional por dar más préstamos a mujeres en Colombia. Así que esperamos replicar esa estructura con muchos otros bancos en la región y ojalá haya otros emisores y otros estructuradores en el mundo que nos sigan. Sheila, adelante. Seguimos. Como habrán apreciado, hasta ahora todos los bonos de género han sido emitidos por entidades financieras, aunque ya vemos interés por algunos estados en emitir uno de estos bonos. El último, que verdaderamente ha mostrado un compromiso firme, ha sido Colombia, en el cual ha anunciado públicamente que va a emitir uno de estos bonos. Latinoamérica, a día de hoy, es la región del mundo, y esto es interesante, la región del mundo con más emisores de este tipo de bonos. Pero además de la tendencia que he dicho anteriormente, de que los bancos son los emisores a día de hoy, tanto bancos públicos como privados, los únicos emisores que hemos tenido a día de hoy, hay una segunda tendencia que también me parece interesante. Los bonos emitidos por entidades en países emergentes apoyan a mi pyme liderada por mujer. En cambio, los bonos emitidos por países desarrollados apoyan el liderazgo de la mujer. Con lo cual esto me lleva a un par de preguntas que le paso a Inés. Gracias. Pues sí, la verdad que es súper interesante el mapa y ver la diferencia que hay entre los países desarrollados y los menos desarrollados. Lo de que Europa sea un desierto en este mercado lo podemos comentar más adelante, pero quería ver un poco cuál es la diferencia entre el uso de fondos de los bonos emitidos en países desarrollados y por instituciones en países en vías de desarrollo. Porque unos toman la mujer como desde la perspectiva de clienta y otros desde la perspectiva más de emprendedora. No sé si alguien del público tiene alguna idea, si no, igual Gemma nos puedes decir. ¿Podéis repetir cuál es la diferencia? Perdóname, Inés. Sí, si queréis pasamos la diapositiva anterior, Keila. Vale, en los países... Bueno, si quieres, Gemma, explícalo tú mejor. Qué tontería. Bueno, como queráis. Bueno, básicamente los bonos que hemos visto en países desarrollados han sido a día de hoy Australia, principalmente Australia, Japón y Canadá. Japón ha sido más un país donde se emite, pero donde normalmente no se llevan a cabo los proyectos. Por ejemplo, el caso que hemos visto como Santander Chile.
ha emitido en Japón. Japón tiene mucho interés, luego os contaré algunos ejemplos más. Japón tiene un gran interés por estos temas y hay un mercado de inversión responsable que está buscando activos de género. Pero en cualquier caso, Australia y Canadá llevan el liderazgo. Y ellos, tanto Australia como Canadá, han emitido bonos, además con unos montos interesantes. Por ejemplo, el Banco Imperial Canadiense, el Imperial Bank of Canada, hicieron en el año 2018 un bono en el cual básicamente apoyan prestar a empresas, pero a solo aquellas empresas en las cuales el 30% de la alta gerencia esté compuesto por mujeres o directivas y que hayan firmado el Catalyst Accord 2022, que básicamente es un movimiento local que promueve el liderazgo de la mujer. Esto por el lado de Canadá. Pero luego también ha habido dos en Australia, ¿no? Básicamente primero emitió una empresa de seguros que se llama QBE y básicamente ellos estaban haciendo algo muy parecido. Daban préstamos a mujeres, pero solamente aquellos que habían suscrito los principios de empoderamiento de la mujer. Y luego vino el National Australian Bank, que básicamente hacía algo muy parecido a todo esto, lo que pasa que en vez de seguir los principios de empoderamiento de la mujer de la ONU, básicamente ellos seguían otros principios, que es el Workplace Gender Equality Agency, que es una agencia local también que promueve la igualdad de género, ¿no? Con lo cual, en mercados desarrollados, los préstamos van a entidades que están promoviendo el liderazgo de la mujer, ¿vale? El liderazgo de la mujer. En cambio, todos los que hemos visto en países en vías de desarrollo o emergentes, donde entrarían principalmente los asiáticos, el que hemos visto en Turquía con Guarantee Bank, que esto es muy interesante, Guarantee Bank fue el primer país en vías de desarrollo que emitió un bono de género. Guarantee Bank, como sabéis, es la filial de BBVA en Turquía, y todos los latinos, los que hemos visto en América Latina, todos están enfocados a la mujer como clienta. Digamos, por eso vemos una gran diferencia, es países más desarrollados, como pueden ser Canadá y Australia, están prestando a entidades que tengan a mujer en la alta dirección, es decir, enfocados en promover el liderazgo de la mujer como empleada. En cambio, los que son en vías de desarrollo o emergentes, especialmente, como he dicho, asiáticos, Turquía o América Latina, están muy enfocados a la MIPYME liderada por mujer. Cuando digo liderada por mujer puede ser gestión y o propiedad. Con lo cual sí que vemos un sesgo, sí que vemos una diferencia clara. Eso es uno de los dos, un tema. Y el otro tema es que da igual que hablemos de mercado desarrollado o de mercado en vías de desarrollo, todos los bonos que ha habido hasta ahora, todos, han sido emitidos por entidades financieras, sean públicos o privados. Como digo, hay estados que ya han dicho que quieren emitir bonos, pero a día de hoy no ha habido ninguno. Han sido todos con bancos públicos o privados. Con lo cual, creo que esas dos tendencias son interesantes y no sé si alguien tendría algo que comentar sobre por qué creen que esto ha sido así. Bueno, primero Carmen hace una pregunta de tipo técnico de por qué los criterios de representación de la mujer liderando empresas están fijados al 30%. Carmen Ferrero. Bueno, esto fue en ese bono, en ese bono en particular del Banco Imperial canadiense. Ellos dijeron que básicamente solo apoyaban a empresas que tuvieran al menos un 30%. Pero eso es porque siguen una política, siguen una política en Canadá que se llama el Catalyst Accord 2020, que básicamente busca promover el liderazgo de la mujer en las empresas con el objetivo de tener un 30% en las juntas directivas. Pero ese es el caso específico de Canadá. En cada país es un poquito distinto, ¿no? Aquí en España se podría hacer algo parecido relacionado con el interés, bueno, no sé si es español o es más europeo, de tener cierto porcentaje de mujeres en el directorio. Cada bono es un poco distinto y cada bono se acopla en cierta forma o sigue
los criterios normalmente de su país, ¿no? Normalmente de su país, aunque a veces siguen algunos internacionales, ¿no? Pero normalmente... Yo no sé, por lanzar una pregunta, a ver si se animan los asistentes a participar también. ¿Será que en los países en vías de desarrollo la mujer participa poco en el mercado o poco proporcionalmente? Y es por eso que los bonos emitidos allí lo que intentan promover es, bueno, su participación en el mercado. Y en cambio en los países desarrollados, que efectivamente solamente son dos, ¿no? Básicamente Australia y Canadá, a lo mejor la participación de las mujeres en el mercado ya está muy desarrollada, ya, digamos, son compradoras y clientas potentes, y se intenta promover la participación de la mujer en su liderazgo un poco también pues, para fomentar la innovación, la diversidad, etcétera. No sé, lo lanzo ahí. Es una respuesta que me baso solamente en mi intuición. No sé, porque en algún momento leí, cuando estuve informándome sobre este tema, que el gobierno de Japón, una de las dimensiones que quiere potenciar para estimular el crecimiento, como sabéis, Japón lleva bastantes años en crecimiento muy pequeño, casi cero. Una de las dimensiones que quería estimular era la participación de las mujeres en sus empresas, ¿no? Porque es muy baja. Y bueno, pues se me ocurre que algo parecido, extrapolado, evidentemente la situación de Australia y Canadá será mucho más positiva que en Japón, pero a lo mejor el business case se ve más por la participación de las mujeres en los órganos de gobierno y en la alta dirección, porque ya en el mercado ya participan. No sé, lo dejo ahí. No sé qué opinas tú, Gemma, o qué opináis los demás. Creo que Pablo Esteban quiere comentar. Bueno, buenos días a todos, ¿no? Gemma, Patricia, Sandra, Inés, Olivia y demás participantes. Veo que somos pocos miembros los masculinos que estamos participando aquí. No, yo un poco por la pregunta, ¿no? Quizás un poco es el enfoque, ¿no? Porque realmente en los mercados en vías de desarrollo todas las iniciativas vinculadas a ODS están muy mediatizadas precisamente por la agencia y por los programas de cooperación al desarrollo, ¿no? En los mercados en desarrollo, con todo el auge de las finanzas sostenibles, la agenda es similar, pero corre en paralelo. Y yo creo que el foco es un poco diferente. En los mercados en vías en desarrollo, el foco está muy mediatizado por los objetivos de desarrollo, entonces todo el desarrollo de las mini pymes, etcétera, está muy presente. Y en cambio, en los mercados en desarrollo, el foco está muy puesto más en el empoderamiento de la mujer, ¿no? Y entonces el buscar que el papel de la mujer en puestos clave en el poder se empodere. ¿Bien? Entonces me da la sensación que quizás, no lo sé, es una opinión, es una sensación que quizás pueda venir por ahí, ¿no? Porque las agendas de la cooperación internacional de desarrollo y las agendas del impulso de las finanzas sostenibles desde la Unión Europea son agendas que son paralelas, pero no necesariamente corren bajo el mismo programa. De hecho, Addis Abeba marca de alguna forma las directrices de la agenda de todo lo que es el impulso de las finanzas sostenibles bajo el marco de la cooperación internacional del desarrollo, y luego, por ejemplo, en la Unión Europea las finanzas sostenibles marcan también sus propios criterios y sus propios objetivos. Y yo creo que en los mercados en desarrollo pienso que está más focalizado al empoderamiento de la mujer. Sí, gracias. No sé si alguien tiene algún otro comentario y luego yo al final doy mi visión, si quieren. Pablo, bueno, yo si os podéis presentar cuando habléis. Pablo es investigador del grupo FINRES, ¿verdad, Pablo, de la UNED? Sí. Bueno, también trabajo en banca, en banca latinoamericana. Gemma, buenos días, nos conocemos. Qué bueno. Y trabajo para la banca pública, para un banco público argentino. Sí. El Banco de la Provincia de Buenos Aires. Buenísimo. Estupendo, gracias. Bueno, no sé. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, a mí me parece, en todo caso, que es un dato
un dato importantísimo el que estás planteando y que quizás sí que sería interesante, aparte de especular aquí, intentar buscar la razón. Gemma, yo no sé si tú la tienes ya pensada y nos estabas invitando a reflexionar sobre ello, pero me parece tan grande la diferencia de planteamiento que incluso no lo sé si está vinculado a las propias políticas públicas de los países que son las que han demandado al BID el apoyo en este tipo de iniciativas y que está más vinculada a una decisión política que es la que ha marcado el camino de la estructura de los bonos, no lo sé. No, bueno, gracias a todos. Bueno, la verdad que por suerte, y lo digo entre comillas, a nosotros no nos marcan los gobiernos nuestra área de actuación, lo marcan más al BID, ¿no? Nuestros hermanos, digamos, del sector público. Y la tendencia no solo va a América Latina, sino también, como he dicho, lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en Asia. Yo creo que es una mezcla de todo lo que habéis dicho, ¿no? Por un lado, obviamente en los países en vías de desarrollo hay unas carencias de acceso a la financiación que no existen o que no son tan graves en los países desarrollados, ¿no? En América Latina, por ejemplo, solo antes de la pandemia, que se ha visto agravado seguro, y estamos queriendo conseguir data, pero todavía no tenemos tanta muestra, pero solamente antes de la pandemia eran el gap, digamos, la brecha era 98.000 millones de dólares del acceso a financiamiento de la MIPYME liderada por mujer. Con lo cual, la brecha es enorme de acceso a financiación. Eso por un lado. Por otro lado, también estoy de acuerdo con Pablo que las agendas son diferentes. Y tercero, todavía, aunque la agenda está, la agenda está ganando momento, estaba ganando momento, como he dicho también antes, vamos a ver sobre la pandemia en qué queda, todavía los temas de liderazgo de la mujer en América Latina están muy enfocados en ciertos países y en ciertos estratos. La realidad que todavía hay una brecha social tan grande, que no han llegado a promover tanto el liderazgo por la mujer. Bien dicho eso, nosotros, como he dicho, hemos hecho muchos bonos, seguimos, este año vamos a hacer otros tres más, y ya estamos trabajando con una entidad para hacer el primer bono de América Latina en el cual el enfoque sea el liderazgo de la mujer y no el acceso a financiamiento. El liderazgo de la mujer y no el acceso al financiamiento. Pero no olvidemos que hay muchos tipos de mercados emergentes. Yo simplemente digo, hablando un poco del que más conozco, hacer un bono de estos en América Latina no es lo mismo hacerlo en un país más pequeño, en Centroamérica probablemente, que hacerlo en los países de Alianza del Pacífico o de Brasil, ¿no? O sea, los países más grandes, esta agenda está más avanzada, ¿no? También nosotros estamos trabajando con una iniciativa con el World Economic Forum, que se llama los Gender Parity Task, y básicamente ahí estamos trabajando con a día de hoy 8 países en los cuales tenemos iniciativas público-privadas para, digamos, promover el liderazgo de la mujer como empleada. Y a través de ahí es donde estamos promoviendo esta oportunidad de hacer un bono de estos. Pero como he dicho, va a ser algo bastante novedoso en la región y sobre todo va a ser el primero y va a estar muy enfocado en un nicho específico, en un país muy grande en el cual han avanzado bastante. Pero el resto es tan grande la brecha de acceso a financiamiento que normalmente el primer enfoque de las entidades es que les ayudemos a cerrar eso. Después ya te hablan de la parte de liderazgo, porque no olvidemos que es muy complicado ser el banco de la mujer si no eres el empleador de la mujer. Y esto siempre lo digo yo a los CEOs cuando hablo con ellos. Cuidado que estas agendas también tienen que ir en forma paralela, ¿no? Lo que pasa es que entiendo que en un mundo de prioridades pues tenga más prioridad el acceso a financiamiento. Pero yo creo que van en paralelo también y que antes o después van a tener que enfocarse por ese lado. Con lo cual, como digo, una mezcla de las respuestas de todos. Si queréis, seguimos adelante, Inés. Vale, no sé si quieres hacer algún apunte respecto de la segunda pregunta.
Así. Respecto a la segunda pregunta, pues tiene que ver un poco con el rol catalizador de la banca, ¿no? Los bancos emiten estos fondos y tienen esa capilaridad para llegar al usuario final y para, digamos, poner en valor todos esos fondos. Ir al mundo más corporativo sería súper interesante, lo hemos hablado con varios clientes también, pero siempre ellos viran más hacia un bono verde y cada vez más hacia un bono sostenible, ¿no? Que les permita financiar tanto proyectos sociales como proyectos verdes. Está enfocado mucho en bancos por eso, porque los bancos, como sabemos, por un lado se financian mucho con bonos y por otro lado ellos tienen muchos clientes a los cuales financiar, con lo cual no va a ser fácil. Yo creo que no va a ser fácil ver un bono en el sector corporativo y de serlo va a ser montos mucho más pequeños, muchos más pequeños. Pero bueno, esto seguramente evolucione con otros productos más sofisticados también, que no solo van a ser bonos corporativos, ¿no? Emma, perdona un segundo, antes de continuar, es que no sé, no puedo levantar la mano, no sé qué me pasa. Aquí, a ver, reacciones, sí, levantar la mano. Levanto la mano. Emma, pero ¿nos podrías poner algún ejemplo de un bono corporativo de género? Porque claro, desde el punto de vista de la financiación, el acceso a la financiación, condición dentro del requisito de la empresa a la que se financia, ¿no? Que son las dos, pero vemos bonos corporativos pues, para proyectos sociales o para proyectos medioambientales o de impacto medioambiental o de mejora medioambiental, pero dentro de lo que es la taxonomía todavía que no la tenemos definida. Pero, ¿cómo sería un bono corporativo con perspectiva de género? ¿Qué podría imaginar una empresa para emitir un bono de este tipo? Pues, mira, creo que podría imaginar dos cosas. Por un lado, sus propios compromisos internos, programas de mentoría, o sea, básicamente mostrar su compromiso y decir, mira, yo estoy en este momento en el nivel, me lo invento, 4 y quiero llegar al nivel 1. Y para eso necesito financiación y voy a emitir un bono. Pero sobre todo, donde yo veo oportunidades en el sector corporativo y nosotros lo estamos impulsando, no fácil, pero estoy convencida de que será cuestión de tiempo, todo lo que tiene que ver con las cadenas de valor. Todo lo que tiene que ver con las cadenas de valor. Verdaderamente las compras a estas MIPYMES lideradas por mujeres o incluso, como sabéis, hay ya algunos sellos. Hay algunos sellos en los cuales básicamente te dicen si la empresa a la que tú estás comprando, tanto proveedor como cliente, o le compras o le vendes, básicamente son empresas que favorecen el liderazgo de la mujer o que son productos y servicios hechos por mujeres. Con lo cual yo creo que va a venir por la cadena de valor más que por otra cosa. Aunque como digo, hay empresas haciendo cosas muy interesantes. Luego a lo largo de la presentación vamos a ver, ¿no? Porque hay empresas del sector real que están ya siendo parte de los índices de Bloomberg y de algunos índices internacionales que muestran su liderazgo. Entonces, a día de hoy, tú puedes hacer cosas por promover el liderazgo de la mujer como empleada en tu institución. ¿Y cómo lo pones en valor? Pues hasta el día de hoy se ha puesto en valor principalmente por las acciones, digamos, que te siguen pues las empresas de análisis, pues Sustainalytics, Vigeo, etcétera, pero esto lo que te hace es entrar en fondos normalmente o que tus acciones las compren ciertos inversionistas o que entres a formar parte de fondos, pero no de bonos, ¿no? Entonces, eso es otra de las alas o de las variantes que podría venir a futuro, ¿no? Verdaderamente, bueno, y puede ser un bono solo tú, o sea, solo esa empresa, o un bono más titularizado, o sea, podría haber cosas más sofisticadas, ¿no? Pero yo creo que aún le quedan unos años para llegar ahí, ¿no? Muy bien, pues si quieres continuamos. Solamente una cosa, yo no puedo ver todas las manos levantadas, por eso si lo digo por Pablo, también si me lo podéis poner en el chat, que lo veo mejor, os lo agradezco para pedir la palabra, porque si no igual no os veo y parece que os estoy ignorando y nada más lejos de mi intención. Así que nada, si quieres, Gemma, súper interesante, la verdad. Seguimos adelante. Bueno, primero, como he dicho, a ver, siguiente, por favor.
Primero he dicho, bueno, ¿no? Deuda privada, micropréstamos, préstamos, deuda pública, bonos, seguimos con acciones. También tenemos productos de renta variable, como las acciones de empresas con buenos puntajes en género, diversidad e inclusión en las evaluaciones de las agencias calificadoras de sostenibilidad, ¿no? Aquí vemos algunos de los ejemplos a nivel internacional y también aquí en España. Lo cual me lleva a hablar de índices. Otro tipo de producto importante que es una puerta de entrada para que los inversionistas con lentes de género puedan comprar acciones directamente o a través de carteras de inversión. Hay índices de sostenibilidad cotizados y no cotizados, generales y específicos que consideran aspectos de género en sus evaluaciones. En índices cotizados existen muchos, todos sabemos, probablemente el más famoso, el Dow Jones Sustainability Index, y luego en España tenemos algo equivalente, el FTSE 4 Good IBEX, pero sobre todo luego hay otros específicos interesantes, ¿no? Me gusta mucho el Women on Boards Leadership Index, enfocado solo en empresas con presencia de mujeres en directorios. También tenemos índices no cotizados, el más popular, el Bloomberg Gender Equality Index, que mide estadísticas de género de las empresas, políticas de los empleados, ofertas de productos con conciencia de género y apoyo y compromiso a las comunidades, entre otras cosas. Tenemos empresas españolas que forman parte de este índice. También existen otros productos como los fondos cotizados, que son uno de los instrumentos de inversión pasiva más líquidos de los mercados internacionales. Ahí tenemos algunas oportunidades de inversión a nivel internacional. Aún no tenemos ninguno en España, pero esperamos verlos pronto. El sexto producto son fondos de inversión. Y los tenemos tanto de renta variable, donde vemos algunas oportunidades globales aquí, y también en España, ¿no? El primer fondo de renta variable en España fue el Santander Equality Acciones. Pero luego tenemos Mirova Women Leader Equity Fund, bueno, que es francés, pero que se vende en España, ¿no? La filial de Natexis en España lo vende y bueno, lo he querido poner ahí porque es una oportunidad de inversión también. También tenemos fondos que invierten en capital a nivel internacional, ninguno a día de hoy todavía en España. Pero aparte de esta oferta de productos, también estamos viendo un mayor interés por los inversionistas, como he dicho antes, ¿quién está tirando de la demanda? Comenzamos por los inversionistas retail y hay una proyección importante de cómo los millennials empezarán a demandar más este tipo de productos de inversión socialmente responsable. Como sabemos, ellos y ellas son el futuro y el 95% de este colectivo quiere que su dinero tenga un impacto social y medioambiental, según un informe de Morgan Stanley del 2019. Dentro de este grupo hay que tener en cuenta las mujeres y su creciente papel como inversoras, pues cada vez tienen más interés en apoyar a otras mujeres y controlan una interesante cantidad de riqueza. Durante los 40 próximos años heredarán el 70% de la riqueza transferida por la generación anterior a la siguiente a nivel global, de acuerdo con el Boston College. En España ya estamos viendo varias iniciativas, especialmente en capital semilla, inversión en capital semilla y en todo lo que tiene que ver con los business angels. Ahí hemos puesto algunos ejemplos de cosas que están pasando en España. Pero pasando del inversionista retail, bien, si nos fijamos en los inversionistas institucionales, estamos viendo que tienen cada vez más interés en la agenda sostenible, como muestra la creciente cantidad de suscriptores a los principios de inversión responsable, que llegaron casi a 4.000 a principio de este año. Pero también en la agenda de género, los inversionistas institucionales cada vez interesándose más por esta agenda, con algunos hitos relevantes. Para mí, lo más importante de lo que ha pasado en los últimos años tiene que ver
con cómo el fondo japonés GPIP, el más grande del mundo, el año pasado se comprometió a invertir casi 3.000 millones de dólares en el índice de diversidad de género de la agenda financiera de la agencia financiera Morningstar. 3.000 millones de dólares. Entonces, regresando al contexto de ese gran reinicio que mencioné al comienzo de la presentación, estamos ante una oportunidad única para que los inversionistas internacionales y locales financien la recuperación de la pandemia. Para que esta recuperación esté alineada con la Agenda 2030 hay un principio que todos sabemos que no debemos olvidar, y es no dejar a nadie fuera. Así que el camino es claro: invertir en el 50% de la población, que son las mujeres, acelerará la recuperación y nos conducirá a una sociedad más próspera e inclusiva. Ya para terminar, solo me queda hacer un llamado a todos los aquí presentes para que no dejen pasar esta gran oportunidad, porque el horizonte de nuestras sociedades y economías será tan prometedor como nuestras inversiones lo sean. Muchas gracias.